Bueno, como veíamos, dos especialistas en el sector con muchos años de trayectoria, así que qué mejor que preguntarles qué es lo que están viendo, cuál es el cambio que trae aparejados esto de la desregulación y la política de cielos abiertos. Si querés comenzar vos, Diego, y luego pasamos con el otro Diego. No te vas a confundir el Sí, nombre. vamos a tener que decir Ferrari y Fargosi, ¿no? Primero va Ferrari, entonces. Bueno, muchas gracias. Un poco, como terminaba José, hubo un cambio de paradigma que es notable. Y para eso nos tenemos que retrotraer unos segundos al contexto histórico. La Argentina tenía una deuda. No se te está escuchando bien, Diego. A ver, vamos a empezar entonces con Fargosi y luego vemos tu audio. Diego, ¿qué ves del cambio que implica la desregulación y política de cielos abiertos? Bueno, el cambio es básicamente, como decía José y decía Diego recién, perdón, básicamente fue un cambio de paradigma. La Argentina venía letargada en el ambiente aeronáutico donde teníamos que convivir con un montón de normativas de los años 60 y 70 que solo buscaban trabar la actividad y eso se hizo un gran shock ahora en el cual se derogaron normas históricas, se liberaron algunas regulaciones opresivas para el mercado y eso genera que por ahora lo que tenemos es el campo liberado para empezar a sembrar. Eso es lo que se hizo el año pasado a través de normativas que aclararon un montón de aspectos, permiten que las líneas aéreas en materia regulatoria, cuando pidan algo, si está bien pedido, no haya una respuesta política, sino una respuesta técnica. Autorizaciones de rutas, por Autorizaciones de rutas, se firmaron bilaterales, bueno, después vamos a hablar de eso, pero se firmaron bilaterales con varios países liberando las frecuencias. Y como decía Diego, es un cambio de paradigma. Estábamos todos dormidos, entendiendo que así era el mercado, y ahora estamos viendo que no era así, y hay un montón de cambios posibles. A ver, ahora, Diego, si podés dar tu opinión de qué cambios ves vos, ¿no? Yo lo que creo que lo más relevante es el rol que ocupa el Estado en esta nueva era de la aviación en la República Argentina. Como te comentaba Diego recién, la Argentina estaba seteada con un marco regulatorio donde preveía que el Estado tenía un rol central, no solo en la regulación y en la coordinación, pero en el desarrollo de la actividad económica, relegando a los particulares a ser simplemente partners, digamos, del proceso. Ahora hay un cambio donde centralmente, yo te diría que hay 4 elementos que lo distinguen. Principalmente el libre acceso al mercado. Entonces ya no es más un privilegio, sino es un desafío económico de los particulares, alentándolos a lo que participen. La otra es la libre competencia. Salimos de esta idea de una industria monopólica, donde solamente puede haber un player por área. El tercero es la internacionalidad. Argentina mantiene sus compromisos, lo que genera una comunicación con el mundo obligada. Y el tercero es la esencialidad, que quizás es una particularidad de nuestra industria para mantener la continuidad. Y en términos económicos, ¿no? ¿Qué beneficios puede traer esto? Y quizás, ¿por qué no estamos viendo que lleguen tantas empresas? De repente quizás hay un contexto global que nos juega a favor. No sé cómo lo ven ustedes. O sea, cambiar 40 o 50 años de un mercado totalmente regulado por el Estado, donde te indicaban qué hacer, qué no hacer y hasta dónde podías ofertar y hasta dónde no, lleva tiempo. También hay un contexto global. Hoy no hay aviones en el mercado, con lo cual nuestro mercado sigue siendo secundario y no relevante, con lo cual algún compañía de leasing o algo por ahí prefiere, o línea aérea mismo, en vez de venir acá, prefiere ponerlo en otros mercados. Y Argentina, si bien nosotros vemos con entusiasmo, todavía tenemos que demostrar que somos capaces de usar bien las herramientas que estamos generando. La conectividad, etcétera. Hay un buen ejemplo para mí de cómo trabajábamos antes y cómo se trabaja ahora, que son los bilaterales. Siempre con los países regionales se pedía libertad de frecuencias. Por ejemplo, con Perú había 35 frecuencias por país. Entonces, las líneas aéreas de Perú podían volar 35 veces por semana, las líneas aéreas de Argentina lo mismo. Y eso era un tope que los peruanos, sobre todo, lo pedían, y las líneas aéreas locales también, porque las compañías prefieren volar más veces a más ciudades. Y lo que estaba pasando es que los bilaterales hacían que no había vuelos del interior hacia Lima. O sea, limitaban la oferta. Limitaba la oferta en cantidad. Hoy en día, ya están, el otro día salió que Avianca quiere volar a Córdoba, empieza a haber un montón de alternativas que antes no se daban
y que incluso va a generar que las mismas provincias vayan en busca de vuelos. Eso es algo que es un cambio de mentalidad que cuesta darnos cuenta que está ocurriendo. Y vos, Diego, ¿por qué ves que por ahí no estén llegando quizás como se esperaba? O quizás sí, no sé, digo, también la planificación en aviación imagino que es lenta, que no podés disponer de un avión de un día para el otro. ¿Vos qué ves que pueda pasar en los próximos meses? Bueno, yo creo que ustedes mencionaron dos elementos que son fundamentales. El primero es la globalización y la globalidad de nuestra actividad. Básicamente, imagínate que hay 300 aerolíneas en el mundo, más o menos, y hay solamente 3 proveedores de aviones. Eso es claramente una limitante. Y la segunda tiene que ver principalmente con la disponibilidad de recursos y un mercado. Y ahí entran conceptos, digamos, la macroeconomía, digamos, ¿no? Porque no solo es la barrera de ingreso al mercado, el marco regulatorio, sino el elemento macroeconómico. Claro. Y creo que uno de los elementos que por lo menos tenemos esperanza que sea tratado este año es un ajuste o una revisión del marco tributario, Las tasas, digamos, de la actividad. Sí. Tasas e impuestos. Exacto, incluso para todas las líneas aéreas, digo, para las privadas y las otras, que tengan algo claro y que sea igual para todas, cosa que no estaba ocurriendo hasta hace un año, donde había diferente tratamiento impositivo para empresas privadas que para aerolíneas argentinas. Creo que se va a tender a ir a una unificación de eso. Bien. ¿Y creen que a nivel infraestructura el país está listo, digo, para que entren más jugadores? ¿Hay alguna limitante en este sentido? No sé cómo lo ves vos, Diego. Yo, digamos, lo que veo es que hay un esfuerzo, que hay un espacio de crecimiento muy importante para trabajar público-privado en una coordinación sostenida. Yo entiendo que no es único a nuestra industria la necesidad de tener una planeación a largo plazo, no es algo nuevo que podamos nosotros traer. Sin embargo, es importante porque la infraestructura de un aeropuerto requiere una visión clara a varios años de qué es lo que se pretende. Claro. Entonces, esta nueva regulación abre un montón de negocios que no estaban disponibles. Por ejemplo, rampa, ¿no? Por ejemplo, la rampa. Bueno, ayer nos enteramos que Intercargo, bueno, se va a vender, va a pasar a ser 100% privada, o eso es lo que pretende el gobierno. Están entrando jugadores y vos, ¿cuál ves, Diego, que pueden ser los desafíos hacia adelante, ¿no? Para permitir ese ingreso de jugadores. Los jugadores van a ingresar, están ingresando, sobre todo en rampa, ya hay interesados públicamente. Yo creo que el desafío va a ser mantener este esquema. Estamos muy acostumbrados al péndulo en Argentina, entonces lo que decía al principio, está armado todo, ahora tenemos que demostrar que somos capaces de seguir en este camino y que una inversión a largo plazo con un importante capital sea redituable en Argentina en vez de en otro país, donde si no irían. O sea, hoy competimos con otros países en busca de las mismas inversiones y en busca de los mismos inversores. Entonces, el desafío para mí pasa por un marco regulatorio que se vaya terminando de actualizar. Se hizo mucho, falta mucho también, y que eso genere previsibilidad y que el Estado no intervenga políticamente, sino en forma de regulador, que es lo que estábamos acostumbrados. Intercargo, por ejemplo, es un buen ejemplo de una empresa que tiene mucha interacción política y gremial y termina afectando a todo el ecosistema, que es turismo, aviación, logística, termina afectando todo. Creo que por ahí va a pasar el desafío, lograr escindir todo eso de lo que es el negocio aeroportuario, de rampa, de transporte, etcétera. Vos hablabas de un aumento de la conectividad desde el interior, o por lo menos un restablecimiento de rutas. ¿Dónde ves que está hoy el potencial, ¿no? ¿Qué conexiones habría que impulsar? Yo, desde mi punto de vista, lo que está faltando en nuestro país es la aviación regional. No hay un sistema de aviación regional. En el 7º, 8º país más grande del mundo, hoy en día no hay vuelos regulares. Ahora empezó Humming Airways, una empresa a conectar la provincia de Buenos Aires, pero faltan actores de aviación regional que conecten hubs y que esos hubs distribuyan. Y eso mismo genera más demanda y más oferta en las ciudades donde vuelan esos aviones más chicos. Yo siempre digo lo mismo. En los años 80, y digo Aerolíneas Argentinas porque era la que volaba, no por algo puntual de Aerolíneas, llegaba a ciudades como Gualeguaychú, Paso de los Libres, Concordia, General Roca, etc. Todo eso se fue perdiendo. Hoy se vuela solamente en Argentina con aviones de más de 100 plazas y muchas ciudades podrían beneficiarse o de más frecuencias o de volver a retomar vuelos, y creo que el desafío pasa por ahí
y la conectividad desde el interior hacia los países vecinos. ¿Y la desregulación ayudó a estos actores, digo, a estas empresas? Mencionabas a Humming Airways, ¿pueden surgir más que planeen esto, ¿no? Conectar ciudades del interior del país. Bueno, claramente, porque la Argentina lo que le dijo con la regulación anterior, digamos, con el cambio de regulación y el cambio de paradigma es estamos abiertos a crecer. Le dio espacio a lo que nosotros llamamos las aeronaves de pequeño porte, que son aeronaves con 20 pasajeros, 30 pasajeros. La Argentina tiene una infraestructura disponible que requiere trabajo, pero la tiene disponible, de aeródromos en un montón de ciudades que son centrales porque tienen industrias relevantes, metalmecánica, automotriz, que requiere tener ese flujo, no solo de pasajeros, porque implica que puede llegar la pieza que se requiere para que la fábrica pueda arreglar ese robot. Y nosotros lo que estamos viendo con ejemplos como el de Humming es que además hay un impacto y un desborde en la comunidad a donde aterriza un avión, y eso es muy importante. Se empiezan a reconfigurar las empresas de transporte de mediana distancia para ajustar los itinerarios y empezar a traer y a transportar a los pasajeros hacia el aeródromo, cafés que se abran. Cuando nosotros hablamos del impacto de la aviación indirecto, lo estamos empezando a ver, y eso es gracias al cambio regulatorio que simplificó la posibilidad de poder operar con estas naves. Bien, y hay algo que bueno, se discute, o generalmente en los foros más internacionales se habla mucho de Argentina, que tenemos destinos muy estacionales, ¿no? Que quizás habría que favorecer el hecho de que los turistas extranjeros puedan venir en cualquier momento del año, no sé, digo, a las principales plazas locales. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo se puede impulsar? Eso se puede impulsar. Primero, las provincias creo que tienen un rol fundamental en ser vendedoras de sus propios destinos, y también desde el punto de vista gubernamental, con medidas de promoción de Secretaría de Turismo, etcétera, para que generen eso. Y después, las líneas aéreas, actuando como en un ecosistema de turismo, transporte, etcétera, ellas mismas, con capacidad ociosa, generan ofertas, etcétera, que unifican un poco las temporadas del mercado. Obviamente no vas a llevar a Calafate en julio al mismo pasajero que en enero, ¿no? Tal cual. Pero hay lugar para todos y hay mercado para todos. Obviamente cambian los precios y es oferta y demanda, pero yo creo que las provincias es un rol importante que van a tener que tener, que es ellas mismas atraer nuevos pasajeros y líneas aéreas. Bien, Diego, no sé si tenés algo para decir en este sentido. Digo, ¿cómo se podría impulsar esto? Que Argentina pase a ser un destino de todo el año, ¿no? Para los pasajeros extranjeros. Bueno, yo creo que parte de lo que mencionaba Diego es clave. Digamos, en este nuevo ecosistema, las provincias y los municipios tienen un rol central para intentar trabajar y coordinar con las líneas aéreas y con los transportistas en estrategias para poder facilitar el desembarco. Y facilitar el desembarco implica, digamos, para que tengamos en cuenta, cada vez que nosotros hacemos internacional un aeropuerto, nosotros requerimos personal de migraciones. Y requerimos personal de ARCA y de aduana. Y requerimos personal disponible en esos aeropuertos. No es solamente la infraestructura. Y entonces la posibilidad de articular, y nosotros lo estamos viendo con el ejemplo que citaban de Humming, cómo los intendentes, cómo las cámaras comienzan a hacer más atractivo un destino, y básicamente lo que están es generando una oferta que después seguramente será captada por inclusive transportistas de gran porte y establecer esa ruta. Y también me parece que es muy importante tener en cuenta que el mundo cambió en la aviación. Hoy una ruta que no es rentable desde el inicio es una ruta que no se sostiene. Y la rentabilidad, por supuesto, es con la infraestructura y con la demanda, pero también tiene que haber una estructura de costos, y en ello incluyo el costo fiscal, atractiva. Claro.
Bueno, y hablando un poco de Aerolíneas Argentinas, ¿no? El gobierno, cada vez que puede, reitera esto de su intención de privatizarla, pero Argentina tiene, Aerolíneas Argentinas tiene mucho peso en el ámbito doméstico, ¿no? Sigue teniendo mucho peso. No sé, vos, Diego, ¿cómo ves que pueda ser el futuro de Aerolíneas en este sentido? Bueno, Aerolíneas es un actor fundamental histórico, para lo bueno y para lo malo del mercado. Es una gran empresa con gran capacidad de gestionarse bien, y creo que por primera vez estoy mirando que está un poco alejada de la política e intenta competir bajando sus costos y como un jugador más. Es cierto que se están sacando muchos mitos sobre Aerolíneas, eso de que conecta todo el país, lo cual no es del todo cierto, conecta muchas ciudades, pero hay un montón de ciudades sin servicio aéreo. Hoy, por ejemplo, antes de venir acá para darte el ejemplo puntual, hice una supuesta reserva para mañana a Catamarca, donde vuela solo Aerolíneas, y otra a la misma hora para Neuquén, las dos volviendo el viernes. Catamarca me costó el doble que Neuquén ese mismo tiempo de vuelo, porque no hay competencia. Pero hay Aerolíneas, y lo digo positivamente, está haciendo algo que haría cualquier empresa. Si no hay competencia, cobra más caro, es oferta y demanda. Entonces, sacando esa ideologización de que Aerolíneas une el país y por eso pierde plata, lo cual es al revés, lo que decía recién Fabián Lombardo, sustentable económicamente, sin requerir subsidios y compitiendo de igual a igual, creo que la privatización, con la cual yo coincido, es algo secundario. Primero, que no sea un obstáculo para el desarrollo del mercado, como lo fue anteriormente, cuando estaba la ley 19.030, el sistema de audiencias públicas, todo eso que siempre Aerolíneas marcaba la cancha. Y por otro lado, creo que lo que pase con Aerolíneas también va a marcar el acelere o desacelere de los interesados que puedan venir a volar a nuestro país. Diego, ¿vos cómo ves el futuro de Aerolíneas? Yo lo que creo es que hay un cambio cultural que se tiene que hacer carne básicamente en la sociedad. Esta idea de que Aerolíneas Argentinas es la única línea aérea de bandera es un error. Nosotros tenemos 3 o 4 líneas aéreas argentinas. Por supuesto que Aerolíneas cumple y va a cumplir y cumplió un rol fundamental en la economía argentina. Pero con este cambio de paradigma que esperemos que se haga carne, donde el Estado se retira de ser un Estado empresario, lo que el Estado argentino debería hacer es promover a la industria en general, y cuantos más aerolíneas tengamos, mejor. El proceso también requiere que no demandemos de Aerolíneas que cumpla funciones públicas y después le exijamos resultados de una empresa cotizada, y eso implica una definición política que siempre se cuela o se colaba en esta industria. Entonces, yo creo que es una oportunidad extraordinaria la que tenemos por delante. Y en términos de política, bueno, entran los gremios, ¿no?, a jugar en todo lo que es Aerolíneas Argentinas. Ya sabemos de las protestas del año pasado, bueno, de un acuerdo entre la empresa y los trabajadores para revisar los convenios colectivos de trabajo. ¿Cómo ven esta relación, ¿no?, con los gremios? ¿Cómo puede seguir? ¿Creen que pueden de alguna forma ceder para que la empresa logre ser sustentable en el tiempo? Yo creo, por lo que leí últimamente, hubo muchos cambios este último año de formas de ver las cosas. Creo que los gremios están empezando a entender que a ellos les conviene una industria más grande, sea Aerolíneas tenga el 60% o el 40%. Si el mercado es el doble, ese 40 van a ser mucho más pasajeros que el 60 actual. Entonces, ese cambio creo que pasa también por cómo la empresa se relaciona y hasta dónde los deja avanzar, y lo digo en el buen sentido de negociación. El año pasado hubo un ida y vuelta y se llegó a un acuerdo, donde incluso hay productividad, cosa que antes no se ponía ni sobre la mesa. Y creo que estos cambios en gran medida son irreversibles, y los mismos gremios van a tener que entender, y están entendiendo, que conviene acompañar el desarrollo, mantener sus valores, mantener sus posturas, pero que eso no impida que vengan nuevos jugadores que generan más empleo. O sea, el gremio no puede oponerse a la generación de más empleo, porque es su, entre comillas, negocio que haya más afiliados a sus gremios o más empleados del sector. Con lo cual, la actitud que habían tenido evitaba la generación de nuevos puestos de trabajo en otras empresas o incluso en Aerolíneas si creciese.
y creo que eso lo están empezando a ver de otra manera. Diego, vos, ¿cómo ves la relación esta, ¿no?, de la empresa con los gremios? ¿Cómo puede evolucionar? Mirá, yo creo que el mundo nos enseña que hay un futuro posible y promisorio. Solamente tomar líneas aéreas europeas que pasaron por la reconversión público-privada. Iberia es un caso de éxito, que inclusive tuvieron que transitar ajustes de plantilla para luego crecer casi un 40% en el personal y desarrollar nuevos negocios y conformar un grupo económico que es exitoso. Entonces, creo que la situación actual o pasada de los gremios está vinculada con esta visión donde solamente una línea aérea puede existir o que solamente un proveedor del servicio. Lo mismo pasó con Intercargo. Entonces, no son gremios de actividad, sino que son gremios de empresa. Y me parece que este cambio, con mayor demanda, lo que genera, o mayor oferta, mejor dicho, es que empiecen a competir inclusive los gremios. Y eso es bueno. Bien. Bueno, vos hablabas del caso Iberia, muchos también hablaban del caso Alitalia. Digo, ¿qué podemos ver, digamos, cuál puede ser el futuro, ¿no?, de Aerolíneas en este sentido? Yo creo que Aerolíneas es una marca que es valiosísima, es de esas marcas que aguantan cualquier daño que se les pueda llegar a hacer, y creo que Aerolíneas en lo personal va a terminar yendo hacia una privatización total o parcial, o incluso hacerla pública con participación o no del personal. No creo en la solución por ahora de Alitalia, que fue cerrar Alitalia y solo sacar una parte para crear ITA. Puede ser una alternativa, yo no la veo por ahora en Argentina, pero creo que sí, luego de las elecciones de este año va a empezar a acelerarse el futuro de Aerolíneas en cuanto a su propiedad. En cuanto a la gestión, creo que por ahora está cambiando y yendo hacia un camino. Falta el tema de qué va a hacer el gobierno con sus acciones en Aerolíneas. Vos, Diego, ¿cómo ves el caso de Alitalia? En el caso de Alitalia, no creo que sea directamente aplicable a la República Argentina, particularmente porque hay un contexto, digamos, comunitario que genera otros incentivos. Lo que sí está claro, y lo estamos viendo, es que la despolitización de la industria y la intervención de los privados y el estímulo a que los privados generen nuevos negocios son cambios de paradigma que permiten pensar en diferentes formas de desarrollar el negocio. Nos está pasando con Aerolíneas, nos está pasando con Intercargo, nos está pasando con aerolíneas regionales que antes no existían en la Argentina, por lo menos operando ese tipo de aeronaves, y otros negocios que se están abriendo. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de paciencia y confiar en el proceso que se inició. Bueno, les pido un título a ambos. ¿Qué falta? ¿Qué falta en términos de regulación de su sector? Digamos, ¿qué falta que haga el gobierno o los privados? Desde el punto de vista se hizo un montón, o sea, el gobierno, el Poder Ejecutivo hizo un montón, y falta un montón, porque fueron 40, 50 años de no hacer nada, con lo cual se hizo mucho. Falta algún tema de regulaciones puntuales para mejorar la operación diaria, ejemplo, slots, ejemplo, otorgamiento de permisos, etcétera. Todo eso se está trabajando, falta porque es imposible hacer todo junto, y también creo que cuando se estabilice el rumbo económico, eso drena hacia la industria aérea también, ¿no? Bueno, ¿y vos, Diego, qué ves que falte? Bueno, yo creo que ya se hizo un montón, pero yo te diría que el Estado estuvo, o esta administración estuvo dedicada primero al cambio regulatorio, después a comunicarnos con el mundo. Creo que ahora lo que necesitamos es mayor coordinación público-privado para poder dialogar y establecer cuál es la política pública que queremos tener, donde, como mencionaba Diego, las provincias tienen un rol central, y seguramente a medida que vamos creciendo en actividad económica, esas primeras regulaciones y segundas regulaciones van a tener una versión 3.0, que es inminente, porque los nuevos actores en rampa los tenemos, los nuevos transportistas en pequeño porte, hay nuevas rutas que antes no existían. Entonces, creo que promover el diálogo y ese rol del regulador de sostener la actividad con regulaciones, con una intervención liviana, pero con mucha coordinación, es lo que viene.
Bien, bueno, le agradezco a ambos y ahora vamos con un video de Jorge Newbery, que es el padre de la aviación. Gracias.